Existe un susurro antiguo que recorre las páginas del Antiguo Testamento y menciona a una mujer distinta a todas las demás. Su nombre es Débora, una jueza y profetisa que asumió la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel en uno de los periodos más adversos y turbulentos de su historia. Cuando se habla de Débora, se evoca de inmediato la imagen de un horizonte polvoriento, un calor implacable y una multitud de personas cargadas de esperanzas y súplicas. Todos ellos acudían a verla, a escuchar su consejo y a presenciar la sabiduría de alguien cuya voz resonaba con la fuerza de la fe. De pronto, se la podía contemplar sentada bajo la famosa palmera de Débora, impartiendo justicia con una serenidad y dignidad inquebrantables. Sus decisiones abrían caminos en el desierto de las injusticias y forjaban un rumbo distinto para una colectividad que buscaba dirección y consuelo. Débora no era simplemente una consejera, su papel trascendía esa frontera. Su voz se alzaba como una profecía que interpretaba la voluntad divina y aclaraba el futuro para quienes se encontraban en tinieblas. Se respiraba un misticismo a su alrededor, como si cada palabra estuviera bendecida y conectada a un poder superior que la guiaba. Es fascinante pensar que, en una época en la que muchas culturas consideraban que el liderazgo pertenecía casi exclusivamente a la figura masculina, ella sobresalía y se erigía en la personificación de la fe y la determinación. Tal vez ese fuera el mayor milagro. Su mera presencia evidenciaba que no había barreras infranqueables cuando la convicción venía acompañada de la aprobación divina. Cuentan que el pueblo de Israel pasaba por un periodo de conflictos constantes. Sus enemigos, expertos en la guerra y capaces de amedrentar a cualquiera con sus carros de hierro, mantenían un estado de constante opresión. Se dice que las voces de desesperanza resonaban a través del campamento israelita, que las caravanas apenas se atrevían a transitar los caminos por temor a emboscadas, y que las familias vivían a la expectativa de lo que pudiera suceder. Fue en esta atmósfera de aprensión que Débora, con su valentía casi legendaria, se levantó para galvanizar la voluntad de quienes la rodeaban. Su papel como profetisa no solo se limitaba a predecir el porvenir, era también un llamado a la acción. En uno de los pasajes más famosos que la tienen como protagonista, anima a un líder militar llamado Barak a reunir tropas y enfrentarse sin miedo a un enemigo formidable, aquel comandado por Sísara. Imaginar el escenario donde un capitán experimentado recibe órdenes de una profetisa es en sí mismo un testimonio del respeto que inspiraba Débora, pues Barak se mostró dispuesto a luchar, aunque con una condición: no avanzaría sin la presencia de ella en el campo de batalla. De esa petición brotó una respuesta memorable de Débora, enfatizando que la gloria de la victoria no sería para él, sino para otra figura femenina que aparecería en la historia. Este detalle muestra cómo las palabras certeras e intuitivas de Débora, reforzadas por su conexión divina, tenían un efecto profundo en el curso de los acontecimientos. La contienda se desató de forma implacable, con el estruendo de los tambores y el choque de las armas. En medio de la confusión, la determinación de Débora se transformó en un faro que guiaba a cada guerrero. Se cuenta que aquel día sucedieron hechos asombrosos. Las fuerzas enemigas, acostumbradas a la ventaja de sus temibles carros de combate, se vieron de pronto desmoronarse bajo una serie de inclemencias que parecían orquestadas por una mano sobrenatural. Las aguas del río aledaño crecieron inexplicablemente, bloqueando el avance de los invasores y creando pánico en las filas contrarias. Bajo esa caótica escena, se percibía la fuerza de un designio más grande que cualquier poder humano, y la figura de Débora cobraba una intensidad casi magnética. Su liderazgo espiritual era un pilar que sostenía la moral de los israelitas, quienes sabían que su victoria estaba asegurada con la bendición de la profetisa. Tras el repliegue de las fuerzas enemigas, Sísara intentó escapar. Surgió entonces la participación de otra mujer decisiva llamada Jael, quien terminó de sellar el destino de aquel general. Con ese acto, se cumplieron las palabras que Débora pronunció antes de la batalla, confirmando su indudable conexión con la inspiración divina. Imaginar la escena del ejército vencedor reagruparse y ver a Débora al frente del triunfo, erguida con el porte de una auténtica heroína,
es uno de los pasajes más memorables en la historia bíblica. Ella no fue solo espectadora, fue parte esencial de un acontecimiento que transformó la manera de concebir la valentía y la fe en una sociedad que luchaba por sobrevivir. Su historia no finalizó en el momento de la victoria militar. El impacto de Débora radicó también en la forma en que su ejemplo se volvió un referente para el futuro, una mujer que encarnaba la justicia con entereza, que impartía palabras llenas de sabiduría, y que no temía ejercer su rol de liderazgo en medio de un entorno que no estaba habituado a seguir la guía de una profetisa. Débora se convirtió en el vivo testimonio de lo que sucede cuando la fe se fusiona con la audacia. Las barreras se desploman y las épocas de caos pueden convertirse en capítulos épicos de renovación espiritual y liberación. El Cantar de Débora, un poema con tintes épicos que se encuentra en las Escrituras, recoge parte de la euforia que se desató tras la victoria. Sus versos resonantes describen la grandeza del momento en que todos celebraban la liberación, otorgando a su vez un profundo reconocimiento al rol de Débora y a la intervención divina. Leer o recitar esas líneas es percibir el latido de un pueblo que sintió, por un instante, la cercanía de lo sagrado en la figura de una jueza y profetisa digna de reverencia. Mientras el pueblo clamaba victoria, ella se alzó para cantar con toda la fuerza de su espíritu, recordándoles que aquel triunfo venía de la mano de una fe firme y de la valentía de quienes se atrevieron a desafiar lo imposible. Resulta asombroso ver cómo, hasta el día de hoy, el relato de Débora continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan un modelo de liderazgo íntegro y valiente. Cada uno de sus actos pareciera ilustrar la idea de que con la convicción adecuada, un líder puede encender las luces de la esperanza en la oscuridad más profunda. Aunque su historia transcurrió hace siglos, su fuerza espiritual toma forma en miles de personas que encuentran en ella una guía práctica para atravesar las pruebas diarias. A menudo se la recuerda como la mujer que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo, demostrando que cualquiera que se sienta llamado a servir a su comunidad puede hacerlo, sin importar las limitaciones externas que pudieran existir. Como cierre, es pertinente resaltar que el legado de Débora se extiende más allá de los límites del relato bíblico. Su nombre sigue siendo evocado cada vez que alguien reconoce la importancia de la sabiduría y la justicia en puestos de liderazgo. La imagen de una mujer sentada bajo una palmera, recibiendo a los peregrinos que acudían a ella en busca de guía, es una estampa que invita a reflexionar sobre el poder de la palabra justa y del consejo acertado. Del mismo modo, su historia invita a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de fe capaz de iluminar el camino. En la memoria colectiva permanece el eco de sus palabras y acciones, recordándonos que la determinación, cuando se acompaña de la visión adecuada, tiene el poder de transformar a todo un pueblo y de cambiar el curso de la historia. Si quieres seguir su ejemplo, no temas involucrarte allí donde otros no se atreven, pues Débora nos muestra que la valentía se erige como un faro en medio de la tempestad. Y quizá, a través de su relato, cada uno pueda descubrir una parte de esa fuerza incontenible que impulsa a trascender los límites y confiar en el propósito trazado desde lo más alto. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.